En un tiempo despiadado donde el fuego arrasaba con todo a su paso, la peste regresó dejando muerte, miedo y decisiones completamente inhumanas. Una de ellas era la vivisepultura, un ritual donde enterraban viva a una persona para acompañar a un muerto. Y sí, ese era exactamente el destino de Rieta Tristi, amante a la fuerza de un viejo asqueroso que ni muerto dejó de arruinarle la vida, porque como última voluntad pidió llevársela con él. Literalmente, Rieta ya estaba resignada, no luchaba, no gritaba, solo esperaba su final. Pero justo en ese momento, todo cambió. El archiduque de Axías, Killian Axías, el temido príncipe desterrado, apareció para cobrar una deuda al difunto. Tras presentar sus condolencias, notó a Rieta vestida de negro y preguntó quién es. Frederick, el hijo del muerto, respondió sin ningún tipo de vergüenza que se trataba de una ofrenda para acompañar el cadáver de su padre. Killian, intrigado, propuso llevársela como forma de pago, y sin rodeos dejó claro que perdonaría toda la deuda por ella. Y Frederick aceptó al instante, porque claro, vender a una mujer le salía más barato que pagar. Pero la curiosidad de Killian no terminó ahí, porque al retirar el velo de esa mujer, descubrió que Rieta no solo era una víctima más, sino también es una mujer demasiado llamativa para ese destino. El viento que mece las ramas. Parte 1. Poco después, Rieta se preparaba para ser enviada con el archiduque, un hombre cuya reputación no era precisamente tranquilizadora. Se decía que Killian había decapitado a su propio hermano y había lanzado su cabeza a los pies del emperador. Por eso, las mujeres que la asistían no podían evitar sentir lástima por Rieta, porque en su mente, Rieta no había sido salvada, solo había cambiado de infierno. Lo peor es que para que ella no escapara de su destino de ser enterrada, le habían dado alucino, una hierba con fuertes efectos sedativos que la mantienen apenas consciente, así que tampoco podía sentir miedo en este momento. Cuando finalmente llegó a su destino, Rieta apenas podía mantenerse en pie. Aún así, en cuanto vio a Killian, le agradeció por haberla salvado y se puso completamente a su disposición. Pero Killian no reaccionó como cualquiera esperaría. No la tocó, no se aprovechó, ni siquiera mostró interés en ella. Solo le preguntó su nombre y después de escucharlo, le pidió que se retirara. En su lugar, mandó a llamar a Leonard. Cuando ese llegó, Killian pidió investigar a Rieta Tristi, aunque en realidad Leonard ya se había adelantado. Le contó que el esposo de Rieta había muerto hace 4 meses a causa de la peste, o al menos eso es lo que decían, porque luego apareció el conde Casarius, el viejito obsesionado con ella, quien al ser rechazado decidió vender a la hija de Rieta a comerciantes de esclavos. Ante la desesperación de Rieta por recuperar a su hija, había accedido a convertirse en la amante de Casarius, a cambio de que la devuelva. Pero antes de que él tuviera oportunidad de buscar a su hija, Casarius murió, dejando como última voluntad ser enterrado junto a ella. Una historia miserable incluso para los estándares de este mundo. Sin embargo, había algo que no cuadraba. La peste aún no se había extendido en Cevitas cuando murió su esposo, así que la pregunta era inevitable. ¿Realmente murió por enfermedad? ¿O alguien se aseguró de que así pareciera? Tras irse Leonard, Killian pensaba, había perdonado una gran deuda por una viuda. Y como esperaba, evidentemente no iba a recuperar su dinero, pero aún así estaba satisfecho con lo que hizo. A la mañana siguiente, Killian regresó a Axías llevándose a Rieta con él. Tras un largo viaje, finalmente llegaron y fueron recibidos por una mujer de cabello rojizo que afirmaba haberlo extrañado demasiado. Mientras tanto, Rieta, aún en el carruaje, estaba en silencio, con una tristeza que ya ni siquiera podía ocultar, porque sobrevivir no siempre se siente como una victoria. Aunque mientras tanto, en el anexo oriental, las mujeres del archiduque no tardaron en notar la llegada de la nueva. Los murmullos comenzaron de inmediato, sorprendidas por la belleza de la recién llegada, algo que claramente no le hizo ninguna gracia a Irene, una de las consortes más problemáticas, la pelirroja. Mientras tanto, Rieta fue llevada a la habitación de Killian, esperando lo inevitable. Pero una vez más, nada ocurrió. Killian se mantuvo distante, cortante, como si ella no le interesara en lo más mínimo. Y eso era incluso más desconcertante. A la mañana siguiente, Killian ordenó a su mayordomo que encontrara una casa para Rieta dentro de los muros del castillo.
y horas después, Herón, el mayordomo, la llevó a su nuevo hogar. Rieta pensó que sería enviada como sirvienta, pero no. Esa casa era solamente para ella, porque en Axías así funcionan las cosas. Al entrar quedó completamente sorprendida. Era demasiado para alguien que lo había perdido todo. Y como si no fuera suficiente, el mayordomo le entregaba una bolsa de monedas de oro, explicándole que recibirá dinero cada mes durante un año. Incluso podía pedir préstamos si quería empezar algo propio. Rieta estaba abrumada. Rechazaba el dinero porque pensaba que era una forma de comprarla, pero el mayordomo fue claro con ella al decirle que el archiduque simplemente quería que sus consortes vivieran bien. Y ahí fue cuando Rieta le dejó claro, ella no es su consorte. Killian ni siquiera la había tocado. Al quedarse sola, una duda empezó a crecer en su mente. Si no es por interés, entonces, ¿por qué la había llevado a Axías con él? Según se cuenta, Axías era una tierra castigada por el frío extremo y fuerzas oscuras y malignas. Un lugar prácticamente inhabitable durante muchos siglos, hasta que el príncipe Killian Axías fue desterrado y tomó el control del castillo. Desde entonces se había convertido en el archiduque de Axías, conocido como el vencedor del norte, pero también conocido como un tirano y el hombre que asesinó a su propia sangre. Al día siguiente, el mayordomo informó a Killian que Rieta deseaba verlo. Cuando finalmente la tuvo frente a él, ella le agradeció por todo lo que había hecho, y como forma de retribución, le entregaba un pequeño obsequio, un anillo bendecido por ella, lo único que podía ofrecerle en este momento. Killian, sorprendido, le preguntaba si acaso ella es una maga. Rieta lo confirmó. Tenía habilidades limitadas para bendecir y purificar, nada más. O al menos eso creía ella. Aunque Killian no buscaba nada de eso, terminó aceptando el regalo, pero cuando Rieta se marchó, algo no dejaba de darle vueltas en la cabeza, porque en un mundo consumido por la peste, una mujer capaz de bendecir y purificar no es cualquier cosa. De hecho, son personas muy atesoradas. En este mundo, la magia divina se divide en 4 niveles. El más básico es la bendición, luego está la purificación, lo más complejo, la depuración, y lo extraordinario, la curación. Y quienes dominaban cualquiera de este poder podían convertirse en figuras clave dentro del templo, y por ahora Rieta está justo en ese punto intermedio, lo que significa 2 cosas. Primero, casi la entierran viva siendo un recurso extremadamente valioso en estos tiempos, y segundo, que ahora está de su lado. En ese momento Leonard apareció buscando retarlo a un duelo, más por diversión que por otra cosa. Horas después, Killian había derrotado a todos sus caballeros, sin excepción. Como castigo, les ordenó dar 20 vueltas al campo. Bueno, a todos menos a Leonard, que logró golpearlo una vez. Y claro, eso fue suficiente para ganarse un trato especial. Y mientras los demás sufrían, Leonard no paraba de elogiarlo, venerarlo. Y Killian, que claramente disfruta alimentar su ego, decidió aumentar el castigo a los otros. Ya no 20 vueltas, sino 30 vueltas. Y ahora sí, todos empezaron a elogiarlo. Cuando ya todo volvió a la calma, Killian preguntó si alguien sabía que Rieta es una maga, pero ni siquiera Leonard había estado al tanto. Por otro lado, Rieta recibió una solicitud para realizar bendiciones en el anexo oriental, el lugar donde viven las mujeres del archiduque, básicamente su harén. Mientras se dirigía hacia allá, se encontraba con Killian, quien regresaba a su castillo, y al enterarse de lo que iba a hacer, le pidió que cuando terminara fuera a verlo. Ya en el anexo oriental el ambiente era completamente distinto a lo esperado. Las mujeres conversaban, reían y en cuanto Rieta apareció, todas la recibieron con curiosidad. Rachel fue la primera en acercarse. Era bastante amable y no muy lejos de ahí, colgada de un árbol como si fuera lo más normal del mundo, estaba Anna, una pequeña niña. Sí, una niña en medio del harén. En poco tiempo Rieta fue rodeada por todas, y a diferencia de lo que esperaba, no había hostilidad, al menos no evidente. Cuando empezó con las bendiciones, Rachel no pudo ocultar su emoción. Estaba feliz de que Rieta fuera una verdadera maga, porque muchas de las que habían llegado antes, bueno, digamos que eran más cuento que otra cosa. Así comentaban que con la peste, los verdaderos clérigos ya no visitaban Axías, así que alguien como Rieta era
era prácticamente un lujo. Las mujeres incluso le pidieron que bendijera sus objetos personales, aunque Rieta le explicaba que ese tipo de bendiciones no duran mucho. Aún así, insistieron. Porque claro, si algo da buena suerte, nadie va a decir que no. Después de terminar, la invitaron a caminar por el jardín, pero Rieta se negó. Tenía a alguien esperándola, el archiduque. Y con eso fue suficiente para que Ana se emocionara y quisiera acompañarla, pero obviamente ella no está invitada. Minutos después Rieta llegó al castillo, pero antes de poder entrar escuchó una discusión. No tardó en reconocer a Irene, la arrastrada, quien suplicaba atención como si su vida dependiera de ello. Y del otro lado estaba Killian, frío, directo, sin una pizca de paciencia, quien le pedía a Irene que no confundiera su amabilidad con amor y que no podía darle lo que ella quiere. Y justo cuando Irene estaba a punto de insistir un poquito más, Killian notó la presencia de Rieta y todo terminó ahí, como si Irene simplemente dejara de importar. Le ordenaba ya recoger sus cosas y regresar a su tierra, pero Irene no dijo nada, aunque ya tenía un motivo contundente para odiar a Rieta. Ya una vez dentro, Killian le dijo a Rieta que antes de irse debía comer algo, y aunque no se lo pidió directamente, estaba claro que es una orden. Rieta aceptó sin decir nada. Minutos después ambos estaban en el comedor. El ambiente era incómodo, tenso, casi pesado. Rieta apenas podía ocultar lo fuera de lugar que se sentía, y Killian tampoco ayudaba mucho. Pero entonces aparecieron los caballeros, y curiosamente el ambiente cambió. Leonard fue el primero en notar la incomodidad de Rieta, así que intervino, disculpándose por el comportamiento de su señor, y bromeando con que no era precisamente el tipo más romántico del mundo. Y en cuestión de segundos, todos empezaron a seguir el juego, que si Killian no sabía nada de amor, que si seguramente ni lo intentaba, que si era un caso perdido, y sí, básicamente lo estaban exponiendo en su propia mesa. Y sorprendentemente, sus caballeros siguen con vida, hasta que un pequeño gatito aparecía, rompiendo completamente la tensión del momento. Cuando el ambiente se calmó, Killian finalmente habló. Le preguntaba a Rieta cómo se está adaptando y qué opina de su trabajo como maga. Rieta le explicaba que en Cevitas nunca tuvo oportunidad de ayudar realmente, pues había un sacerdote a cargo, y además todo ocurrió demasiado rápido, aunque había algo que no dijo directamente, y es que probablemente nunca la dejaron hacerlo. Luego le preguntó por la muerte de Casarios, y Rieta confirmó que fue a causa de la peste, aunque nunca llegó a ver el demonio que lo provocó. Al escuchar esto, Killian se asombraba. ¿Ella puede percibir fuerzas malignas? Y eso la vuelve mucho más valiosa de lo que parecía. Incluso le mencionaba que ella pudo haber sido sacerdotisa, pero Rieta le explicaba que, aunque estuvo en el convento, falló en su examen final. Y después su vida tomó otro rumbo. Se casó, pero tiempo más tarde toda esa felicidad se esfumó. Por primera vez la conversación no se sentía forzada. No había miedo, no había tensión. Solo dos personas hablando. Y eso, viniendo de Killian, ya es decir mucho. Cuando él le preguntó qué hacía en el anexo oriental hoy, Rieta explicó lo de las bendiciones y aprovechó para preguntarle si le gustaría que bendijera sus aposentos. Killian aceptaba, y horas después, Rieta terminaba el trabajo. Le explicaba que la bendición duraría aproximadamente un mes, y luego tendrá que renovarla. Antes de irse volvió a agradecerle, y le pidió algo a cambio. Quería servirle, pero Killian no respondió como esperaba. En lugar de eso, le pidió que se quedara esa noche en el castillo, algo completamente inusual, porque hasta ese momento nunca había invitado a una mujer a quedarse en el castillo, pero Rieta hoy aceptaba. Ya en la habitación por primera vez en mucho tiempo, se sintió tranquila. Pensó en lo amable que había sido la gente con ella, en lo diferente que era ese lugar, y en cómo de alguna forma todo había sido gracias a Killian. Mientras tanto, Killian no podía dormir. No porque tuviera preocupaciones, sino porque no podía sacarse a Rieta de la cabeza. Así que hizo lo único que sabía hacer bien: trabajar. Pasó la noche revisando documentos, uno tras otro, hasta el amanecer. Y en eso, algo llamó su atención. Una carta del templo de Habitus, solicitando una bendición para sus tierras. Algo que en otro momento habría ignorado. Pero había un problema aún mayor. Las fechas no coincidían con la carta. Y eso nunca es una buena señal. Para Killian eso significaba una sola cosa: el templo podía estar involucrado con la plaga. Y si eso es así, esto apenas está iniciando. A la mañana siguiente, Leonard confirmó que uno de los hombres de Killian ya se había infiltrado en el templo de Habitus, así que cualquier movimiento sospechoso será reportado.
Mientras tanto, desde la ventana de su estudio, Killian observaba a Rieta y no podía evitar pensar en lo útil, valiosa y diferente que es. Una mujer con habilidades sagradas capaz de percibir el mal. Y lo más importante, que no pertenece al templo. Para alguien como él, eso no es un detalle menor, es una ventaja. Pero por otro lado, Rieta continuaba con sus labores en el anexo oriental, bendiciendo cada habitación, excepto una puerta desgastada, cerrada, intocable, la habitación de Irene. Ana, con toda la naturalidad del mundo, le explicaba que no valía la pena acercarse a ese lugar. Irene es de una familia noble, así que recibe objetos bendecidos desde fuera y se comporta como si fuera la dueña de ese lugar. No ayuda en nada. Rieta no insistió, pero la curiosidad quedó, aunque no duró mucho porque Ana, completamente emocionada, la arrastraba a una pequeña reunión en el jardín. Había preparado incluso galletitas, y claramente eso es mucho más importante que cualquier misterio. Minutos después, todas compartían un pequeño picnic. El ambiente era tranquilo, incluso cálido, aunque se preguntaban por qué Rieta no vive en el castillo. De pronto Ana, feliz como siempre, le colocó una corona de flores, pero el ambiente cambió cuando apareció Killian. Todas se tensaron, bueno, casi todas, porque Ana salió corriendo hacia él sin pensarlo dos veces, pero Irene fue mucho más veloz. Siempre lo era cuando se trataba de Killian. Una de las mujeres aprovechó para explicarle a Rieta la realidad de ese lugar. Muchos pensaban que Killian consiente a sus consortes, pero no es así. Killian en realidad no sabe nada sobre el amor. Además, él ya había sobrevivido a demasiados intentos de asesinato como para relajarse. Por eso, en lugar de relaciones, tenía distancia, y muchas de ellas ya se habían rendido. Algunas hasta se casaron, excepto Irene y la pequeña Ana, por supuesto, aunque en su caso era más inocencia que otra cosa. En ese momento, Giselle se acercó a Rieta y le susurró algo importante. Ya sabía que ella había pasado la noche con el archiduque, así que debía tener cuidado, porque si Irene se entera, las cosas se pondrán muy mal para ella. Antes de que Rieta pudiera responder, Killian aparecía con Ana en sus brazos. Le pidió a Giselle que se encargara de esta niña, recordándole con cierta ironía que había sido ella quien plantó el árbol donde la niña solía treparse. Giselle, por supuesto, la regañó de inmediato, y mientras todos miraban esta escena casi cotidiana, Irene observaba desde la distancia, en silencio, observando a quien le ha arrebatado su oportunidad de ser amada. Un poco después, Rieta decidió acercarse a la habitación prohibida. Intentó bendecir la habitación de Irene, pero esta apareció al instante, directa, cortante, desagradable, dejándole claro a Rieta que no necesita nada de ella. Y como si fuera limosna, le lanzaba una moneda, ordenándole que la recogiera y se largara de ahí. Rieta se disculpó, pero aún así bendijo la puerta y se marchó. A la mañana siguiente, mientras Killian revisaba documentos, el mayordomo llegó con noticias. No parecían ser buenas. Al mismo tiempo, en el anexo, la vida seguía. Ana jugaba feliz construyendo castillos de arena junto a Helen, y Rieta, al verla, no pudo evitar recordar a su niña de 4 años. En eso, Giselle le comentaba que Ana tiene 8 años, y Rieta solo pensaba en la calidez de su hija. Un poco después, Ana le entregó un pañuelo. Quería que se lo diera a Irene como regalo de cumpleaños, porque no podía hacerlo ella misma, por orgullo, por rivalidad, cosas de ese lugar. Rieta aceptaba, aunque sabía perfectamente que Irene no lo va a recibir. Y entonces, como si nada, Ana lanzó otra de sus preguntas. Si existe una bendición para crecer más rápido, porque ella quería convertirse en adulta y casarse con Killian. Mientras tanto, el mayordomo Iron le informaba a Killian que tenía una visita, una delegación de parte de la malvada emperatriz. Y ante esta noticia, Killian pidió a Leonard que fuera a buscar de inmediato a Rieta. Mientras tanto, Rieta no sabía cómo entregarle el pañuelo a Irene, así que simplemente lo dejó en la perilla de la puerta. En eso ya Leonard llegaba, y minutos después, Rieta llegó a la oficina de Killian. Él no perdió el tiempo. Si quería retribuirle por todo, había algo que necesitaba que hiciera por él. Rieta aceptó sin dudar. Entonces Killian le ordenó cambiarse de ropa primero. Le explicó que recibirán a los delegados de la emperatriz y a algunos sacerdotes. Pero esto no era una simple reunión. Era una prueba.
Al poco tiempo Rieta estaba lista, al igual que 3 consortes más, y no eran mujeres cualquiera. Entre ellas había incluso una hechicera. Giselle se quedaría a su lado y Rieta detrás de él. Sin embargo, pronto le dio instrucciones claras a Rieta. Si percibía algo sospechoso, debía apoyar su mano en su hombro. Si el peligro es mayor, tocar su cuello. Y si todo se sale de control, apretar su brazo. Y ella estaba consciente. No debía cometer errores ni dudar, porque esta vez la seguridad de Killian depende completamente de ella. La emperatriz Aversati, madre del príncipe heredero y madrastra de Killian, llevaba años esperando este momento, pues hace 13 años Killian había matado a sus hijos, y desde entonces la venganza no había sido una opción para ella, había sido un plan. Rieta conocía los rumores, pero estar ahí en medio de todo era muy distinto. Antes de salir, Killian les pidió algo simple, que sonrieran y que actuaran como si acabaran de salir de su cama. Pues sí, todo es parte de su juego. Minutos después, Vincent, delegado de la emperatriz, se presentó con un mensaje. La emperatriz Aversati se encontraba en el templo de Habitus y lo invitaba a asistir. Era una invitación elegante, pero claramente es una trampa. Mientras la conversación avanzaba, Rieta observaba en silencio, analizaba, sentía, hasta que ocurrió. Su mirada se cruzó con un hombre de cabello rojo y en ese instante lo supo. Había algo mal, algo oscuro. Sin dudarlo, apoyó su mano en el hombro de Killian. Era la señal. Killian no reaccionó de forma evidente. Disimuló el gesto tomando su mano, incluso besándola, como si fuera parte del espectáculo. Pero había entendido. Vincent seguía hablando de reconciliación, de familia, de devolverle su lugar, de la ceremonia de paz. Pero Killian no le creía ni una sola palabra. Sabía que todo esto es una jugada. Aún así, no podía negarse. Tenía que asistir. Cuando finalmente quedaron solos, Killian fue directo al punto. Le preguntó a Rieta si vio a alguien sospechoso. Rieta señaló al hombre pelirrojo, y entonces Killian tomó una decisión. Ordenó eliminarlo. Rieta se quedó paralizada porque en ese momento entendió algo que no había querido ver. Sus palabras tienen peso, y ese peso podía matar. Minutos después, Killian organizó todo para el viaje al templo. Ordenó preparar ofrendas y regalos para la emperatriz. Además, pidió llevar una escolta de 11 hombres, y Rieta irá con él. Ya en el carruaje el ambiente era tenso. Rieta no podía dejar de pensar en lo que ocurrió, en la muerte que había provocado. Y Rachel, notando su estado, intentó hacerle entender. En su mundo las cosas eran simples. O eliminaban el peligro, o el peligro los eliminaba a ellos. Giselle añadió que muchos seguían a Killian por esa misma razón, porque es el único capaz de mantenerlos con vida. Pero aún así la tensión no desaparecía. Nadie sabía qué más tenía preparado la emperatriz, ni hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Y entonces, una de las damas sacó una pequeña poción. Tal vez aún había una forma de evitar una muerte. Minutos después, el hombre de cabello rojo con la poción encima ya estaba en mal estado. No había dudas, ni espacio para explicaciones. Killian lo enfrentó sin rodeos. Le dejó claro que sabía quién es él y qué está haciendo ahí. Sin darle oportunidad a responder, lo eliminó así sin más. Vincent estalló de inmediato, indignado, furioso, exigiendo explicaciones. ¿Cómo se atrevía a matar a un sacerdote? ¿Sabe acaso lo que eso significa? Pero Killian ni siquiera se molestó en discutir con él, pues este hombre no es un sacerdote, es un demonio. Y si no cerraba la boca, podía terminar igual. Sin más interés en la conversación, Killian decidió adelantarse, dejando el carruaje de las damas atrás. Como si nada, como si la vida de ese hombre nunca hubiese importado. Mientras tanto, dentro del carruaje el ambiente era completamente distinto. Rieta no estaba bien ante lo que vio. Su cuerpo ya empezó a resentirlo todo. El estrés, el viaje, el peso de lo que había pasado, todo se acumuló. Y ya habían pasado 3 días de camino, y faltaba uno más. Así que Giselle ya no dudó. Bajó del carruaje y fue directo a buscar a Killian. Rieta empeoraba y necesitaba ayuda de un médico. Minutos después llegaron a un pequeño pueblo. Un médico la atendió y lo que dijo no fue precisamente tranquilizador. Por fuera parecía estar bien, pero por dentro su cuerpo llevaba mucho tiempo deteriorándose. La causa era un corazón roto. Y no es algo reciente. Era algo que venía arrastrando desde hace mucho tiempo. Y lo único que podía hacer ahora es descansar.
Killian se quedó a su lado y en ese silencio algo cambió, porque verla así le recordó a alguien más, a su madre, quien estaba atada, humillada, tratada como un objeto, llamada un cadáver viviente por los hijos de la emperatriz. Y ese recuerdo era tan doloroso. Sentía ira y fue esa ira la que lo llevó a matar a su propio hermano, a William, arrancándole la cabeza sin piedad y llevándosela directamente ante el emperador, arrojándola a sus pies. Y ahí también estaba la emperatriz Aversati. Killian en ese momento había dicho que había vengado la muerte de su madre, y desde ese momento todo cambió para él. Se ganó una enemiga. En el presente, Leonard entró a la habitación para avisarle que Rieta había despertado. Le preguntaba si quería verla, pero Killian dijo que no. Aún así, fue igual, porque había algo que necesitaba decirle. Cuando entró Rieta, se disculpó de inmediato. Sentía que había retrasado el viaje, pero para Killian no había de qué disculparse. De todas formas, partirán mañana a su destino, aunque esperaba que ella regresara a Axias. Pero Rieta se negó. Iba a seguir hasta el final con él. Killian entonces le explicó la situación. Cuando lleguen al templo, los sacerdotes intentarán rodearlo con la excusa de bendecirlo. Y obviamente no puede confiar en nadie, así que ella será su escudo. Y a cambio de lo que hará por él, esperaba poder recompensarla. Rieta no necesitaba nada, hasta que Killian le preguntaba si acaso no le gustaría que buscara a su hija. Y ahí todo se rompió, porque Rieta, en silencio, con esa calma que duele más que cualquier llanto, le dijo que no es necesario, porque su hija ya está muerta. Finalmente, después de un largo viaje, llegaron al templo de Jaditus. Los sacerdotes que lo recibieron querían ir por el arzobispo, pero Killian dejó claro que no lo necesita. Lo único que quiere es descansar, y exigió que le mostraran sus aposentos. Lo llevaron a sus habitaciones, incluso intentaron dejar sacerdotes a su servicio, pero él los rechazó, porque ya tiene a sus propias mujeres para atenderlo. Minutos después, Vincent cuestionaba por qué se negaba a aceptar la ayuda, recordándole que nadie estaba a salvo de la enfermedad. Pero Killian simplemente llamó a Rieta y le pidió que lo bendijera. Ella se acercó y esta vez lo bendijo con un beso en la frente. Y él la sentó en su regazo para demostrarle que no necesita de ningún monje, porque ya tiene a su preciada amante, una maga. Horas después, Rieta y Lana bendijeron toda la habitación, y poco después la emperatriz hizo su aparición. Ambos se saludaban con formalidad, pero la tensión era evidente. No podían cruzar palabras sin lanzarse indirectas. La emperatriz insinuaba que quizás Killian ya había enviado sus obsequios al río que lleva a los muertos, pero él respondió que solo había enviado a un hombre, y que ahora era su turno de sorprenderla con un regalo. Tras ese intercambio de indirectas, la emperatriz se despidió, anunciando que en honor a su llegada había preparado un banquete, esperando que él lo disfrute. Más tarde, Killian se encontraba junto a la emperatriz cuando llegó Lev, el delegado del emperador, presentando sus respetos ante ambos. La emperatriz, como siempre, presumía los regalos que había recibido del delegado, un collar brillante y concesiones mineras, dejando claro que seguía siendo el centro de atención, a lo que Killian respondió con sarcasmo, insinuando que el emperador, su padre, no ha cambiado nada, seguía complaciéndola en todo. Entonces Killian fue directo al punto, preguntándole que qué pasaría si rechazaba volver a ser parte de la familia imperial, dejando claro que estaba conforme con su vida actual. Pero la emperatriz insistía, asegurando que su regreso sería un acto necesario. Incluso mencionó que el príncipe heredero necesita un hermano que lo guíe, pues obviamente sus otros dos hijos ya no están. Sin perder tiempo, también intentó imponerle un matrimonio, asegurando que ya había elegido candidatas, pero Killian las rechazó sin dudar, afirmando que ya tiene a sus propias bellezas. Ante su negativa, la emperatriz dejó entrever una advertencia. La ceremonia está a cargo de la sacerdotisa Ostia, su propia prima, alguien en quien Killian claramente no puede confiar. Rieta, al escuchar todo esto, no pudo evitar preocuparse. Sabía que durante la ceremonia Killian estará completamente expuesto. Fue entonces cuando Killian soltó una provocación más, diciendo que quería que fuera Rieta quien le diera la bendición, algo que los sacerdotes rechazaron de inmediato, ya que solo los clérigos podían hacerlo. Pero como siempre, Killian no se detuvo ahí y aprovechó para incomodar aún más, insinuando que Rieta también podía purificarlo a su manera, quizás en la cama, dejando en evidencia su intención de desafiar tanto al templo como a la emperatriz.
En ese momento apareció el arzobispo Lindell, confirmando que todo ya estaba preparado para la ceremonia y dejando claro que Rieta no puede participar. Sin embargo, la emperatriz intervino una vez más, asegurando que antes de la ceremonia, Killian podía conocer a la sacerdotisa, su prima. Luego de la reunión, Killian se dirigió a su habitación junto a Rieta, seguido por varios sacerdotes que no dejaban de vigilarlo. Así que, para deshacerse de ellos, abrazó a su preciada amante y les dejó claro a cada uno de ellos que pasará la noche con su amante. Esto fue suficiente para que se retiraran de inmediato, pero al entrar, todo cambió. Un fuerte olor a sangre llenaba la habitación y junto a su cama estaba el cuerpo sin vida de la sacerdotisa Hostia. Killian lo comprendió al instante. Esta era una trampa de la emperatriz, pues asesinar a una sacerdotisa es pagado con la muerte. Rieta enseguida intentó comprobar si aún seguía viva, pero ya era demasiado tarde. Killian reaccionó rápido. Si encuentran el cuerpo ahí, lo culparán de asesino, así que le ordenó limpiar la sangre y ventilar la habitación mientras que él se deshacía del cadáver. Sin embargo, el olor no desaparecía, y en ese momento ya los guardias empezaron a registrar cada una de las habitaciones. En eso, tocaron su puerta. Rieta tomó una decisión desesperada. Agarró la espada de Killian y se cortó la pierna, cubriendo su vestido de sangre antes de abrir la puerta. Los guardias insistían en revisar todo, alegando que buscaban a la sacerdotisa desaparecida. Uno de ellos estaba tan insistente y Rieta actuó muy bien, tímida y alegando que esto que le había ocurrido es algo natural en una mujer. Pero Killian ya estaba perdiendo la paciencia. Incomodaban a su preciada amante, así que no iba a permitir que la avergonzaran más. Así de golpe notó algo. Aquel que insistía demasiado, que incluso quería entrar a la fuerza, terminó muy mal. Killian rasgó su túnica revelando que no es un sacerdote, sino un infiltrado de la guardia de la emperatriz. El hombre, asustado, intentaba justificarse, pero Killian no le creyó ni una sola palabra. Furioso, exigió que se disculparan por interrumpir en su habitación. Cubrió a Rieta con su capa y la dejó a salvo mientras que él se encargaba del resto. Aún así permitió una última revisión, pero bajo sus reglas. Minutos después, una sacerdotisa elegida por él entró a inspeccionar la habitación y al salir confirmaba que no había nada sospechoso, solo estaban las dos mujeres de Killian. Horas después, el espía fue llegado ante la emperatriz y el delegado del emperador, donde revelaron lo que ocurrió. Incluso confirmaron que la habitación de Killian ya había sido revisada y no encontraron nada. La emperatriz, para evitar sospechas, castigó al hombre sin piedad, ordenando que le cortaran la lengua. Luego, como si nada, se disculpó con Killian por la falta de su subordinado. Incluso pidió que extendiera sus disculpas a su amante. Pero esta bruja recién estaba empezando con las sorpresas que ha preparado. El viento que mece las ramas, parte 2. Mientras tanto, el cuerpo de la sacerdotisa fue abandonado a las afueras del templo, y horas después la noticia llegó a oídos de la emperatriz. En la habitación, Rieta no podía ocultar su nerviosismo. Sabía que había cometido un error. Poco después, Killian apareció, y ella, preocupada, quiso saber si había empeorado la situación. Pero él le dejó claro que todo estaba bajo control, aunque no ocultó su molestia. Tomó su mano con fuerza y la reprendió por lo que había hecho. Rieta, asustada, se disculpó de inmediato y entonces Killian se calmó. Pero fue claro, ese tipo de sacrificios no le agradan y no lo va a permitir otra vez. Rieta aceptó en silencio y fue entonces cuando Killian notó que había lastimado la muñeca de Rieta, y aunque ella intentó restarle importancia, él no lo permitió. La hizo sentarse y revisó también su pierna, cambiando el vendaje con cuidado. Luego le preguntó qué habría hecho si esos hombres insistían en revisarla, y Rieta con calma respondió que confiaba en que no se atreverían y que él no lo hubiese permitido. Killian no respondió, solo le ordenaba que se recostara en la cama. Rieta dudó, pero no es una sugerencia, así que obedeció, aunque no podía relajarse bajo su mirada, así que nerviosa le pidió que se recostara también. Killian tras un momento aceptó. Minutos después, Rieta cayó profundamente dormida, mientras que Killian seguía observándola en silencio.
Por otro lado, esa misma noche, los clérigos se reunieron para tratar el asunto de la ceremonia. La sacerdotisa había muerto y algunos querían cancelarla, pero ya todo estaba preparado, así que no podían hacerlo. Ahora debían decidir quién tomaría su lugar. Lectus dejó claro que el archiduque no aceptaría a alguien en quien no confiara, ya que sospecha que todo podía ser parte de un plan. Por eso la única forma de evitar problemas es que aceptaran a Rieta como aquella que le otorgará la bendición. Y además, al no tener relación con el templo ni con el clero, era la opción más segura que tenían por el momento. A la mañana siguiente, la noticia de que la maga reemplazaría a la sacerdotisa se regó por todo el templo. Algunos estaban a su favor y otros en contra. Mientras tanto, en la habitación, Rieta seguía dormida y Killian observándola desde su silla. Recordaba la propuesta del arzobispo y cuando despertó, él le ofreció agua y le explicó que el templo quiere que ella tome el lugar de la sacerdotisa, pero que podía negarse. Sin embargo, Rieta aceptó sin dudar, ya que tiene conocimientos de esas ceremonias desde su tiempo en el convento. Killian no estaba del todo convencido. Sabía que su herida podía ser un gran problema y que la ceremonia será muy exigente. Además, no quiere levantar sospechas, pero Rieta insistía en que está bien y que actuaría con cuidado para que nadie notara que está lastimada. Entonces Killian mandó a llamar a Giselle, quien al ver la herida se alarmó de inmediato. Estaba molesta por no haber sido informada antes y al enterarse de que todo ocurrió la noche anterior, comprendió que Rieta lo hizo para proteger a Killian. El corte era profundo y aunque podía aliviar el dolor, la cicatriz va a quedar. Giselle no dudó en regañar a Killian, pero Rieta intervino, dejando claro que había sido su decisión. Aún así, Killian fue firme. No quería que volviera a hacer algo así. Y para dejarlo claro, tomó sus mejillas y las apretó con mucha fuerza, haciéndole sentir el dolor que una herida puede causar. Finalmente Rieta tuvo que reunirse con los sacerdotes para recibir las indicaciones de la ceremonia, y aunque algunos murmuraban a sus espaldas, cuestionando cómo una simple amante podía reemplazar a una sacerdotisa, al tenerla enfrente no se atrevieron a decir palabra. Uno de ellos, con cierta desconfianza, le preguntaba por sus capacidades. Rieta respondió con sinceridad que podía bendecir y purificar, pero que su poder es limitado, lo que solo confirmó las dudas de los presentes. Aún así, no tenían otra opción. Entonces le explicaron el procedimiento. Al atardecer, más de 100 sacerdotes comenzarán a rezar. La energía divina inundará la plaza y el arzobispo activará el círculo de bendición que canalizaría todo hacia ella, pero debía resistir la presión y soportar posibles efectos secundarios. Luego surgió una última inquietud. Cuestionaron si su cuerpo era lo suficientemente puro para realizar el ritual, insinuando incluso si podría hacerlo bajo ciertas condiciones. Pero Rieta aseguró que no tendrá ningún problema y que lo que está viviendo en este momento no le quita ni un poquito de su poder. Killian, ya irritado, intervino de inmediato, dejando claro que no va a tolerar ese tipo de insinuaciones y les advirtió que si no respetaban a Rieta, él mismo se encargaría de hacerlos callar. Ante tal amenaza, los sacerdotes no tuvieron más opción que disculparse con Rieta. Poco después, Rieta sabía que las personas más sensibles podían experimentar un despertar espiritual, algo que podía resultar muy agotador si la energía no se liberaba correctamente. Ya minutos después, uno de los sacerdotes llegó con las vestiduras de ambos y les informó que debían prepararse, porque la ceremonia está por comenzar. De pronto Rieta comenzó a sangrar por la nariz, lo que preocupó de inmediato a Killian, y aún más cuando vio que su herida se había abierto, manchando su pierna de sangre. Sin perder tiempo, llamó a Giselle, quien llegó rápidamente y volvió a vendarla, pero esta vez el dolor era mucho más intenso y el analgésico ya no hacía efecto. Entonces Giselle fue clara: la única forma de soportarlo es usar alucino, una hierba con propiedades analgésicas y sedativas. Rieta se negaba. Sabía que era demasiado fuerte y si perdía claridad, no podrá completar la ceremonia. Además, estaba segura de que la emperatriz aprovecharía cualquier fallo para atacar. Killian, frustrado, no sabía qué hacer, pero Giselle insistió en que esta era la única opción. Sin poder resolver nada, Killian terminó marchándose, visiblemente molesto. Horas después, Killian y Rieta se dirigieron hacia la plaza donde la emperatriz y los sacerdotes ya se encontraban rezando, y con la llegada del arzobispo dio inicio la ceremonia del perdón. Las oraciones comenzaban y mientras se proclamaban las palabras sobre la compasión, la energía divina empezó a manifestarse, cayendo sobre Killian y sobre Rieta. Él se arrodilló y un sacerdote le entregó la copa sagrada, que Rieta bendijo antes de devolverla al arzobispo. En ese momento, la magia del lugar se elevó y
iluminaba el cielo y descendía con destellos de luz sobre todos los presentes. Entonces el arzobispo indicó que era el momento de continuar, y junto a la emperatriz comenzaron a subir la inmensa torre del perdón. Y mientras la ceremonia avanzaba, Rieta en el centro del ritual canalizaba toda la energía hacia Killian, soportando la presión, hasta que algo cambió. Al girarse notó que todo estaba en silencio. El tiempo se había detenido, y notó que no todos los que estaban allí eran en realidad sacerdotes. Mientras tanto, en la cima de la torre, la emperatriz y el arzobispo habían llegado al final del ritual. La emperatriz le preguntaba por qué no había bebido el té que ella le preparó, insinuando que tal vez temía que estuviera envenenado. El arzobispo no entendía a qué se refería hasta que, sin previo aviso, la emperatriz sacó un puñal y apagó la vela que iluminaba su camino, dejando todo en completa oscuridad. El arzobispo intentó reaccionar, pero ella habló con calma, diciendo que la oscuridad no la incomoda en absoluto, porque desde que fue separada de su hijo William, su vida se había vuelto un infierno, y lo único que la mantiene en pie era su deseo de venganza. Y sin dudarlo, acercándose suavemente al arzobispo, lo asesinó. Mientras tanto, abajo Rieta no podía moverse ni hablar. Era como si el tiempo la hubiera atrapado. Intentaba advertirle a Killian, pero su cuerpo no respondía. Fue entonces cuando vio que el arzobispo ya no era un humano. La luz había desaparecido y en su lugar ahora había algo mucho más oscuro. Al mismo tiempo, Rieta finalmente pudo moverse y se aferró a Killian. En ese instante, un ataque se dirigió directamente hacia ellos y lograron esquivarlo por poco. Entonces, todo se desató. Los gritos comenzaron al ver que el arzobispo se había convertido en un demonio. Y no solo él, todos los infiltrados empezaron a atacar a los sacerdotes reales y a todos los presentes. El caos se apoderó del lugar, y el arzobispo, ahora convertido en demonio, intentó atacar a Killian, pero al no poder hacerle daño, levantó a los sacerdotes muertos y los convirtió en criaturas monstruosas, en zombies. Rieta estuvo a punto de ser alcanzada por uno de ellos, pero en ese momento Giselle apareció. Enseguida llegaron Lana, Seira y Elise, enfrentando a los demonios sin dudar, y en medio del caos, aquellas mujeres se convirtieron en el verdadero escudo de Killian. La lucha continuaba, y Killian entendió que mientras ese demonio siguiera en pie, la batalla no va a terminar. Enseguida logró herirlo, pero eso solo lo enfureció más, y usando su poder hizo que los cadáveres mutaran, convirtiéndolos en quimeras mucho más peligrosas. En medio de todo este caos, Rieta gritó que el punto débil estaba en su ojo derecho, y en ese instante una espada se clavó en él. Killian no dudó y atacó de inmediato, obligando al monstruo a mostrar su verdadera forma. Giselle estuvo a punto de ser alcanzada por una quimera, pero Leonard intervino a tiempo, y cuando la criatura volvió a atacar, Rieta con su cetro lo destruyó. Fue entonces cuando lo comprendió. El cetro estaba cargado con todo el poder divino. Sin dudarlo, Rieta elevó el cetro hacia el cielo, suplicando un castigo para los demonios. Y tras varias súplicas y rezos, como respuesta, un rayo descendió atravesando al líder. La energía se expandió por todo el lugar, cegando así a todas las criaturas malignas. En ese instante, Killian avanzó sin titubear, y con un solo movimiento partió al demonio en dos, y el cuerpo del arzobispo ya caía sin vida. Luego de la batalla, el templo se había convertido en una completa masacre. Killian, al ver a Rieta junto a la fuente, corrió hacia ella, notando que el color de sus ojos había cambiado a un violeta profundo. Pero en ese instante, sangre comenzó a brotar de su oído, y tras eso, cayó desmayada. Mientras tanto, en la cima de la torre, la emperatriz se encontraba sola, cuestionándose si la diosa de la misericordia habría podido cambiar el destino si hubiese intervenido antes. Pero al no recibir respuesta, tomó la daga con la que había matado al arzobispo y la arrojó por la ventana. Para ella, el silencio de los dioses solo significa una cosa: que debe continuar con su venganza. Bajaba de la torre sonriendo, completamente ajena a la sangre que cubría su vestido, tarareando como si nada hubiese pasado, convencida de que nadie la detendrá, porque en su corazón ya no queda nada excepto su sed de justicia.
Por otro lado, Leonard le informaba a Killian que la emperatriz aparentemente había quedado inconsciente tras el ataque del arzobispo, pero todos sabían que eso no es más que una fachada. La furia en el templo era evidente. Nadie dudaba de que ella era la responsable de todo, y algunos incluso sugerían que Killian debía aliarse con el emperador para exponerla. Killian, sin perder tiempo, preguntaba por su paradero, y le informaron que tras su supuesto trauma, había partido esa misma mañana en el carruaje rumbo al Palacio Imperial. Mientras tanto, la emperatriz, con su vestido y pies cubiertos de sangre, se repetía a sí misma que los planes de William no podían fallar. Pero algo la inquietaba. Esa santa Rieta, una mujer que ahora está del lado de Killian y que podía convertirse en un problema mucho mayor de lo que había previsto. Mientras tanto, en el templo de Habitus, Lectus se preparaba para regresar al imperio y reportar todo lo ocurrido directamente al emperador. Aunque no habían pruebas claras contra la emperatriz, con lo que había visto, sacaba sus propias conclusiones. Antes de partir, entregó una carta que la emperatriz había dejado para Killian. Lectus insistió en seguir el protocolo y se despidió, dejando en claro que en su informe solo hablaría de lo que vio, pues él no ha visto ninguna mujer con habilidades sorprendentes dignas de admiración, solo doncellas de su Alteza Killian. Giselle en ese momento le entregó la carta a Killian. En ella, la emperatriz fingía preocupación por lo ocurrido. Se alegraba de que él no estuviera herido, pero sus palabras escondían cierta advertencia, pues deseaba que su viaje de regreso a Axias fuera tranquilo y que sus tierras estén llenas de paz. Killian no le dio importancia en ese momento porque su atención estaba en Rieta, pero de pronto un mensajero llegó a toda velocidad con una noticia devastadora. La peste había llegado a Axias. Killian recordó de inmediato las palabras de la emperatriz y su expresión cambió por completo. El hombre informaba que varias personas ya estaban infectadas, incluyendo a Charlotte, Débora y la pequeña Ana. Al escuchar su nombre, Rieta se estremeció, recordando cómo había perdido a su esposo por esa misma enfermedad, mientras que el mensajero continuaba informando. Charlotte y Débora estaban estables, pero Ana se encontraba en estado crítico. La enfermedad estaba avanzando mucho más rápido en los niños, y una vez que el demonio se apoderaba por completo del cuerpo, ya no había nada que hacer. Killian preguntaba cuándo habían aparecido los síntomas, y al saber que ya habían pasado varios días, entendió que el tiempo era limitado. Debían regresar antes de que fuera demasiado tarde. Pero el problema era el viaje. La única ruta rápida no permitía carruajes. Tenían que ir a caballo. Killian dudó porque Rieta no está en condiciones de viajar, pero ella se negaba a quedarse atrás. No pensaba abandonar a Ana, y entonces, sin decir una palabra, levantó su vestido, mostrando que su herida había desaparecido por completo. Giselle se quedó en shock, pues la energía que había recibido durante la ceremonia había sanado por completo su cuerpo. Y así, sin más tiempo que perder, Killian dio la orden de partir y dejó claro que Rieta viajara con él. Todos se sorprendían, pero era evidente cuánto había cambiado su Alteza Killian. Horas después, Killian y Rieta emprendieron su viaje de regreso a Axias. Habían cabalgado durante horas y el cansancio ya era evidente, así que se detuvieron en un pequeño pueblo para descansar antes de continuar. A pesar del agotamiento, Rieta no dejaba de pensar en Ana. Quería llegar lo antes posible, por eso pedía que partieran antes del amanecer. Se refugiaron en una pequeña posada, comieron algo y se prepararon para descansar. Giselle decidió dormir con Rieta, ya que quería hablar con ella, pero antes de que pudieran hacerlo, Killian la interrumpió, pidiéndole a Rieta que saliera un momento. Giselle, al observarla, notó que algo no estaba bien y supo que cuando regresen a casa tenían una conversación pendiente. Mientras tanto, Killian le comentó a Rieta que la había notado diferente, más callada de lo habitual, y aunque esa actitud le resultaba extraña, en realidad la había llamado para preguntarle algo importante: si estaría dispuesta a ir a vivir al anexo oriental. Le explicó que no es un harén, sino un lugar donde viven las mujeres bajo su protección, y todas ellas con habilidades extraordinarias. Y cada una tienen sus propios motivos para estar ahí, aunque ante los ojos de los demás son vistas como sus amantes. Rieta ya había escuchado algo al respecto, lo que facilitó la conversación, pero aún así dudaba. Sentía que no era alguien adecuada para ese estilo de vida. Killian aclaró que no esperaba que fuera una caballera ni que cambiara su forma de ser, solo quería que estuviera de su lado y que pueda ayudarlo a su manera. También le dejó claro que las relaciones no están prohibidas, pero debe mantenerse dentro de su círculo de confianza, es decir, sus caballeros, porque ellos saben la realidad del anexo.
Rieta, aún insegura, aceptaba ayudarlo en lo que desee, aunque dudaba si sería capaz de cumplir con lo que él estaba esperando, pero Killian le aseguraba que ya había hecho más que suficiente. Aún así, le dio un mes para pensarlo, y si pasado ese tiempo no dice nada, entenderá que su respuesta es un no. También le dejó claro que incluso si no acepta, aún podía seguir ayudándolo con sus habilidades, sin necesidad de que se quede en el anexo. Rieta, agradecida, le dijo que poder retribuirle ya es suficiente para ella, pero de pronto, nerviosa, soltó una frase fuera de lugar, insinuando si, a pesar de todo, seguirá siendo tratada como su amante. Pero al darse cuenta de lo que dijo, se disculpaba de inmediato y salió apresurada del lugar, completamente avergonzada. A la mañana siguiente, retomaron el viaje hacia Axias. Cabalgaban a toda prisa atravesando el desierto, mientras que Killian no podía dejar de pensar en todo lo que había vivido. Sabía que la vida siempre nacía del sufrimiento, y que solo a través del dolor, la compasión y el sacrificio, una persona puede redimirse. Pero él había sobrevivido a costa de la sangre de William y Saleiron. Si no los hubiese eliminado, tal vez él no estaría vivo, y habría compartido el mismo destino que su madre. Recordaba cómo aquella vez había enfermado después de traerlo al mundo, y la culpa volvió a caer sobre él. Sabía que había sufrido por su causa, y aunque siempre intentó protegerlo, incluso mintiéndole para que no cargara con ese peso, él nunca pudo liberarse de esa culpa. Desde la muerte de su madre había llenado su vida con trabajo, alejándose de todo, convencido de que no es capaz de amar ni sentir compasión por nadie. Pero ahora, con Rieta, todo ha sido tan distinto. Ahora la peste había llegado a sus tierras, y por primera vez no pensaba en sí mismo, sino en su gente. Y en medio de todo esto estaba Rieta. Sin darse cuenta, ella había comenzado a ocupar un lugar en su mente. Pero así, 2 días después, llegaron finalmente a Axias. Ya era el 7º día desde que la peste había comenzado a extenderse. Se dice que la peste y los demonios van de la mano, porque donde aparece un infectado, no tarda en manifestarse un demonio para reclamar ese cuerpo, ya que el dolor, el miedo y la muerte son el alimento perfecto para estas entidades, y una vez que toman el control, ya no hay forma de detenerlas. Al instante, Killian ya se dirigía de inmediato al anexo oriental, donde Heron lo recibió con la peor noticia. Ana estaba en estado crítico. En ese momento, Rieta percibió algo más, una presencia oscura. Le explicaba que la peste había atravesado la barrera de bendición del territorio, lo que solo puede significar una cosa: es un demonio poderoso o se trata de una maldición. Sin perder tiempo, colocó una bendición sobre Killian, pero fue clara: eso no será suficiente si el demonio ya estaba dentro del castillo. Así que solo ella debía entrar. Killian intentó seguirla, pero Giselle lo detuvo. Si algo le pasaba a él, nadie más podrá protegerlas. Y por primera vez, él se sintió tan impotente. Mientras tanto, Rieta entró sola al anexo, donde Helen le informaba que Ana estaba aislada en su habitación y que su estado es grave. Además, Celine no permitía que nadie se acercara. Rieta no detectaba ninguna presencia maligna en Helen, así que la bendijo para protegerla. Poco después, Celine apareció con el rostro cubierto, intentando mantener distancia con ella, temiendo estar contagiada por haber estado cerca de Ana. Pero Rieta, protegida con su energía divina, le pidió que se acercara para poder bendecirla también. Minutos después, Rieta junto a las demás damas se dirigieron hacia la habitación de Ana. Helen le pidió que dejara la puerta abierta para que todas puedan verla, y Rieta aceptó, pero les advertía que no se acercaran demasiado. Al entrar, lo primero que vio fue al demonio de la peste sobre la pequeña, alimentándose ya de su alma. En ese instante comprendió que ya es demasiado tarde. Aún así, corrió hacia la cama e intentó bendecirla, pero su poder no era suficiente. El demonio se nutría del miedo y del dolor de Ana, y la estaba utilizando como escudo. De pronto, Ana abrió los ojos, tomó la mano de Rieta y con voz débil le dijo que había escuchado que ella había ido al templo, y le preguntaba por qué había vuelto tan pronto. Rieta, con el corazón destrozado, le pidió perdón por haberla dejado sola y prometía ayudarla, pero ya Ana lo sabía. Su tiempo en este mundo había terminado. Aún así sonreía, feliz de verla una vez más, y con su último aliento le dijo que ya no siente dolor. Y así cerró los ojos para siempre. Fue entonces cuando el silencio lo envolvió todo. Las damas no podían contener las lágrimas y Rieta, completamente rota, no podía dejar de pensar en lo brillante que era Ana. Pero entonces el demonio de la peste apareció. Rieta alzó su poder de purificación y liberó al cuerpo de Ana, desatando una luz tan intensa que iluminó toda la habitación como una explosión. Y no solo la habitación, sino todo el anexo. Rieta, después de expulsar al demonio del
cuerpo de Anna, salió corriendo en busca de Helen y Celine para pedirles que regresaran a sus habitaciones antes de que la peste las alcanzara. Pero ellas también estaban preocupadas por Rieta. Aún así, en ese momento, lo único que le importaba era mantenerlas a salvo. Así que salió desesperada en busca de un sacerdote que pudiera curarlas. Al llegar a la entrada, se encontró con Killian y sin poder contenerse le dijo que había logrado ahuyentar al demonio. Necesitaban de urgencia un sanador. Killian preguntó por Anna. Rieta admitió que no había podido hacer nada, que le había fallado, pero él le dejó claro que no es su culpa. Sin perder tiempo, Killian ordenó a sus caballeros que fueran al templo de Alfer y trajeran sacerdotes sanadores cueste lo que cueste. Giselle se acercó preocupada, pero en ese momento Rieta perdió completamente el control. Estaba atrapada en una desesperación que la consumía por completo. Killian intentó detenerla, pero era inútil. Rieta se arañaba el pecho hasta sangrar, completamente fuera de sí, llamando a su hija de él. Y sin otra opción, Killian la bofeteó para hacerla reaccionar, pero ni siquiera eso funcionó. Entonces la abrazó con fuerzas y Rieta, agotada, terminó desplomándose en sus brazos. Tras lo ocurrido, Killian dejó claro que nadie hablará de lo que sucedió hoy y le ordenó a Giselle que buscara a un médico de inmediato y lo enviara a sus aposentos. Horas después, Killian se encontraba en su habitación observando en silencio, pero por dentro estaba inquieto. Sabía que la oscuridad que cargaba Rieta no es normal y que todo se remontaba a lo que había vivido con Casarios. En Exías no había un templo, ya que al ser una tierra rodeada de criaturas mágicas, los demonios rara vez se manifestaban. Además, el territorio era conocido como el Valle de los Dragones, y los sacerdotes casi no visitan ese lugar. Con el tiempo, los pocos con habilidades sagradas abandonaron Exías para servir a otros templos, por lo que nunca lograron establecer uno propio. Aunque Killian ya tenía los planos listos para construirlo, pero la llegada de la peste lo detuvo todo. Ahora la situación era crítica. El templo de Habitus estaba destruido y el único que quedaba era el templo de Alfer, pero estaba demasiado lejos, al menos 15 días de viaje, y para entonces la peste ya habría arrasado con gran parte del territorio. Sin otra opción, Killian ordenó a Aeron encontrar al abad, pues sabía que ese anciano con habilidades sagradas podía ser la única esperanza para contener la plaga, ya que Rieta no estaba en condiciones de ayudar. Mientras tanto, Celine entró a la habitación de Anna y cubrió su cuerpo con cuidado. Luego habló con Killian para que organizar el funeral de la pequeña. Más tarde, Killian se encontraba en su oficina cuando recibió la visita de un anciano que había llegado para ofrecer su ayuda. Al verlo, este viejito preguntaba ¿dónde está el sacerdote?, ya que había sentido una gran energía divina en el lugar. Killian no entendía a qué se refiere hasta que el hombre insistió. Entonces comprendió que hablaba de Rieta y le aclaraba que ella no es una sacerdotisa, solo una maga, aunque dejó el tema para después, porque lo urgente era ir al anexo oriental. El anciano, ya enterado de la situación, aceptó encargarse de los contagiados y del cuerpo de la pequeña, y sin perder tiempo pidió preparar una pira, explicando que es necesaria para quemar el cuerpo y evitar que la peste se propague o atraiga más demonios. Killian no estaba de acuerdo y recordaba que a su propia hermana no la habían tratado así, pero el anciano le explicaba que en ese caso era diferente porque su hermana es parte de la realeza. En ese momento Rieta apareció, débil y visiblemente afectada. Killian se acercó de inmediato, pero al verla tan frágil se contuvo, limitándose a preguntarle cómo estaba. Ella, aún sin fuerzas, le dijo que quería encargarse de la ceremonia y le pidió que no quemaran el cuerpo de Anna. Killian no respondió de inmediato. En cambio, le ordenó que regresara a descansar y que el médico la va a revisar. Después de eso, consideraría su petición. Rieta, agradecida, se retiró junto a las doncellas. Entonces Killian le indicó al anciano, llamado Vetere, el abad del lugar, a quien le pidió que se encargara del funeral, pero que no quemara el cuerpo. El hombre dudaba, ya que esto representa un riesgo, pero Killian le explicaba que Rieta podía detectar la presencia de demonios, lo que cambió su postura. Vetere, sorprendido por sus habilidades, aceptaba, y en ese momento Rachel intervino, señalando que con ese poder Rieta no solo podía ayudar en Exías, sino también en muchos otros lugares, siempre y cuando logre recuperarse. Minutos después, Killian fue hasta la habitación para hablar con el doctor y saber cómo se encontraba Rieta. Además, llevaba consigo un par de zapatos que Rachel había conseguido para ella. El médico le informaba que Rieta estaba agotada por completo y que lo único que necesita es descansar. Pero Killian notaba que no era la única. Giselle también estaba al límite, así que le ordenó que fuera a descansar mientras que él se quedaba cuidando de Rieta. En ese momento, el anciano Vetere entró en la habitación y se presentó ante ella como el abad de Exías.
Vetere. Luego le pidió ver sus manos, tomando por sorpresa a Rieta, hasta que Rachel le explicaba que se trata de un sacerdote sanador que había venido a ayudarlos. Al escuchar esto, Rieta se alteró y dejó claro que ella estaba bien, que quienes necesitan ayuda son Helen y Celine. Además, Charlotte y Deborah también están enfermas. Vetere aceptaba encargarse de ellas, pero insistía en revisarla primero a ella. Sin embargo, al ver su resistencia, optó por pedirle que le explicara con detalle toda la situación en el anexo oriental. Minutos después, Vetere salió junto a Killian, y el anciano no pudo evitar comentar que era una lástima. Rieta tiene tanto talento y con entrenamiento adecuado podía desarrollar no solo sus habilidades sagradas, sino incluso llegar a sanar y purificar, algo que muy pocos logran. Lo que no entendía es por qué, teniendo ese potencial, no se había convertido en sacerdotisa. Killian le explicó que había reprobado el examen, y después de eso, simplemente ella se rindió. Vetere rápidamente le aconsejaba que la mantuviera a su lado, ya que en el futuro podrá serle de gran ayuda, y con cierta curiosidad le preguntaba si es su amante. Pero Killian dejó claro que era solo su acompañante en asuntos de gobierno. Aún así, el anciano no perdió la oportunidad de insinuar que quizás ya es momento de pensar en matricidiarse. Aunque en ese instante, lo único que le importa a Killian es obviamente la peste. Entonces Vetere le informó que pronto llegarían refuerzos, 2 sacerdotes que ya habían logrado infiltrarse en zonas aisladas, uno con habilidades de sanación y otro de purificación, y que si lograban moverse sin ser detectados, pronto tendrán noticias de ello, por lo que esperaba que Killian les permita ingresar al territorio. Killian entendía que no podía esperar a los sacerdotes de Alfer, porque para entonces la peste ya habría avanzado demasiado, y al notar que la zona occidental no estaba tan afectada, comprendió que esos 2 estaban haciendo su trabajo. Por primera vez Killian decidió confiar, incluso sin ser alguien que creyera en los dioses, y Vetere le reveló algo más. Aquellos 2 sacerdotes no eran desconocidos para él. Ambos habían sido salvados en el pasado, uno por el propio Vetere y el otro por Killian. Por otro lado, los caballeros de Exías habían capturado a 5 personas, entre ellas 2 sacerdotes que ya habían entrado en la zona occidental afectada por la peste. No podían quedarse de brazos cruzados mientras la gente moría. Confiaban en sus habilidades para curar y purificar. Mientras discutían con los caballeros, aparecieron Vetere y Killian, y de inmediato el ambiente se tensó. Los jóvenes nerviosos pidieron compasión, temiendo ser castigados por su imprudencia. Killian se acercó con calma y les preguntó sus nombres a estos caballeros. La chica se presentó como Diana y los otros 2 como Lucian y Claudio. Él afirmó que reconocía esos nombres, pero aún así ordenó que recibieran un castigo por haber actuado sin su autorización, aunque era un castigo chiquitito. Luego se dirigió a los sacerdotes, quienes se presentaban rápidamente como Damien y Colbrin. Killian los observó con atención y comenzó a hacerles preguntas. Quería saber si realmente están preparados para enfrentarse a lo que está ocurriendo. Incluso les preguntó si alguna vez habían visto la muerte de cerca, y ellos respondieron que sí. Entonces Killian tomó una decisión. Los llevaría con Anna. Horas más tarde, los sacerdotes se dirigieron con una camilla hacia el anexo oriental para recoger el cuerpo de Anna. Rieta quiso acompañarlos, pero Killian le dejó claro que no se atreva a desobedecerlo nuevamente. Al entrar, no tardaron en salir con una respuesta. Las damas habían pedido un día más para despedirse de la pequeña, ya que al estar aisladas no podían asistir al funeral. Al escuchar esto, Rieta no pudo evitar recordar la sonrisa de Anna, tan parecida a la de su hija de él. La culpa volvió a invadirla, y ese sentimiento era exactamente el mismo que había sentido cuando perdió a su hija Adele. Horas después, Killian estaba en su habitación junto a Rieta, quien al verlo prepararse para cambiarse de ropa, intentó resistirse, pensando que debía dejarlo solo, a menos que él quisiera que se quedara por necesidad, como maga. Pero Killian no se lo permitió y le ordenó que se quedara y se recostara junto a él. Le explicaba que el abad le había recomendado mantenerla cerca, pero también dejó claro que era un castigo por haberlo desobedecido y ponerse en peligro sin su consentimiento. Rieta dudó, sin saber cómo reaccionar, pero Killian no le dio opción. La tomó de la mano y la acercó a él. Ya en la cama, Rieta se sentía completamente intranquila, incapaz de relajarse. Fue entonces cuando Killian le dijo que lo ocurrido con Anna no es su culpa, que había hecho lo que estaba en sus manos. Pero esas palabras, lejos de calmarla, solo hicieron que la herida en su corazón se abriera un poquito más.